Bien. La hiperbilirrubinemia, ¿sí?, es una situación patológica bastante frecuente y dependiendo de la forma de presentación y del tiempo de presentación, o sea, de la edad del recién nacido, se denomina ictericia de tipo fisiológica, ¿sí? Es bastante frecuente encontrar en más del 70-80% de los recién nacidos a término, y más aún en los prematuros, que presenten esta coloración amarillenta, ¿sí?, a nivel de las mucosas, que correspondería a la elevación de la bilirrubina. Entonces, ¿cómo se manifiesta un chico con la ictericia neonatal? Se va a manifestar como una coloración amarillenta, ¿sí? Recuerden que cuando tiene un color amarillento, el desequilibrio va a predominar en lo que sería la bilirrubina indirecta. Esa es la que va a estar aumentada, ¿sí? Ahora, si la coloración fuera más verdosa, me quiere decir que la alteración está a nivel del aumento de la concentración de bilirrubina directa, ¿sí? Esta coloración la podemos encontrar en la piel, en las mucosas, en las conjuntivas de los recién nacidos, ¿sí? Y este desequilibrio es temporal entre la producción y la eliminación de la bilirrubina, ¿sí? Son pocos los casos de hiperbilirrubinemia en lo cual van a evolucionar o van a progresar a lo que sería una encefalopatía bilirrubínica, o también conocida como el kernicterus, ¿sí? En esta situación patológica, que son, como les dije, pocos casos, van a ir comprometiendo cada vez más el sistema nervioso, ya que la bilirrubina se va a ir a depositar a nivel de los ganglios de la base, ¿sí? Y algunos núcleos. Esperen que entró alguien más. Muy bien. Bien. Normalmente, ¿sí?, la ictericia neonatal va a progresar en un sentido cefalocaudal, ¿sí? Y se puede estimar en una forma aproximada y de una forma práctica con un examen físico, ¿sí?, simple, observando hasta qué localización aproximada está más o menos amarillento el niño, ¿sí? Es conocido como la escala o la regla de Camber, ¿sí? Si bien tiene por ahí bastantes bastantes, o sea, es bastante el margen, ¿sí?, de las zonas entre la cabeza, entre el tórax, entre el abdomen y las extremidades, que muchas veces suele ser inespecífico, ¿sí? No es totalmente exacto el valor. Es para que tengamos una idea aproximada de cómo viene evolucionando la ictericia, ¿sí?, y poder seguir una conducta. ¿Bien? El diagnóstico certero de los valores de bilirrubina indirecta o bilirrubina directa lo vamos a hacer con el laboratorio, ¿sí? Esto solamente nos sirve de una manera práctica aproximada y es lo que vamos a poder observar en el examen físico cuando el niño llegue a la consulta, ¿sí? Y teniendo en cuenta más o menos la extensión, vamos a ver si propiciamos o promovemos que aumente la frecuencia de lactancia materna, ya que esto va a estimular aún más la liberación, la excreción de bilirrubina, ¿sí? Ahora, si es mayor a los 2 miligramos en relación a la bilirrubina indirecta, ¿sí?, entre 2 miligramos a 5, vamos a indicar más que lo saque a tomar un poco más de sol, ¿sí?, ya que la vitamina D va a absorberse a través de la piel y también va a estimular la liberación de bilirrubina a nivel de la materia fecal, ¿sí? Ahora, cuando la extensión, si yo observo que este niño está prácticamente amarillento hasta las palmas de la mano, me está indicando que su ictericia, su bilirrubina indirecta, es mayor a 15 miligramos por decilitro.
Entonces, ahí lo más seguro que tenga que hacer una exsanguinotransfusión o una luminoterapia, ¿sí? Dependiendo muchas veces de la edad del niño, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo los 15 miligramos por decilitro y es un niño menor de 24 horas, seguro va a una exsanguinotransfusión, ¿sí? Por los niveles tóxicos y a empezar a descartar y a investigar posibles patologías, una incompatibilidad RH, una incompatibilidad RH, una policitemia, ¿sí? Ahora, si este niño tuviese, otro ejemplo, perdón, si tuviera un niño con 15 miligramos por decilitro, pero tiene más de 7 días de vida, no es tanto el riesgo de que el niño me pueda hacer una encefalopatía porque nícteros, pero sí lo voy a tener que evaluar y ver cómo va aumentando por hora la bilirrubina, ¿sí? Para hablar un poco de la fisiopatología, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que esta bilirrubina va a ser producto de dos lugares, ¿sí? Por un lado, vamos a tener los glóbulos rojos maternos, ¿sí? Que en el sistema retículo endotelial van a ser catabolizados, va a ser separado el grupo hemo y va a ser absorbido por el niño, ¿sí? Eso sería el 75% aproximadamente, ¿sí? Proveniente de los glóbulos rojos maternos. Por otro lado, tenemos un 25% que corresponde a una eritroproyesis ineficiente, ¿sí? Tengo un hígado inmaduro, tengo una médula ósea inmadura y esto me va a generar algunas células, algunos glóbulos rojos propios del niño que son inmaduros, que no son, o sea, deben ser eliminados, deben ser degradados y para eso va a recuperar el grupo hemo, ¿sí? Entonces, un 75% viene de la mamá y un 25% van a ser sus propios glóbulos rojos inmaduros. ¿Sí? Bien, entonces, esto se va a formar, ¿sí? Lo que sería en biliverdina, ¿sí? Que es el producto de la degradación de los glóbulos rojos. Bien. La biliverdina, cuando se conjuga con albúmina, ¿sí? La biliverdina a través de una reductasa para poder salir del sistema retículo endotelial, ¿sí? Va a ser oxidada y se va a convertir o a transformar en bilirrubina indirecta, ¿sí? Antes de entrar al hígado, esta bilirrubina indirecta va a unirse a albúmina, se va a conjugar, ¿sí? Se va a volver hidrosoluble para poder ingresar a través de una proteína aceptadora y receptora, ¿sí? Va a ser captada por el hígado, ¿sí? A nivel hepático, a través de la glucoroniltransferasa, cuando ya se ha transformado en la bilirrubina directa, ¿sí? Puede seguir dos tipos de caminos. Por un lado puede pasar al circuito o a la circulación enterohepática y ser eliminada como esterco bilinógeno, ¿sí? O sea, formar parte de la coloración, ¿sí? De la materia fecal. Por otro lado, puede seguir el camino, ¿sí? De la vía urinaria y ser eliminada como urobilinógeno, ¿sí? Esperen un minuto que entró alguien más. Eso sería lo normal, ¿sí? ¿Qué sucedería en situaciones patológicas? Por ejemplo, cuando existe una desconjugación o una falta de aceptación o de oxidación, ¿sí? Para formar lo que sería la bilirrubina directa, ¿sí? Esta bilirrubina indirecta que no se conjuga es la que comienza a aumentarse, ¿sí?
y me va a dar la hiperbilirrubinemia o también la ictericia neonatal, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el niño va a degradar 2 a 3 veces mucho más rápido todos sus glóbulos rojos y también los glóbulos rojos maternos en relación a lo que lo haría una persona adulta normal, ¿sí? Es por eso, ¿sí?, que estos niños en los primeros 7 u 8 días van a presentar esa gran ruptura o eliminación de eritrocitos, ¿bien? Van a existir algunas situaciones patológicas que a nivel hepático me va a impedir la transportación, la captación, la conjugación, ¿sí? Como son, por ejemplo, las situaciones que disminuirían, ¿sí?, la eliminación de esta bilirrubina directa, ¿sí? Sería el síndrome de Gilbert, por ejemplo, en donde por falta de la glucoriniltransferasa no puede conjugarse a nivel hepático, ¿sí? En el síndrome de Crigler-Najjar, el problema va a estar a nivel también de la captación. El del síndrome de Dudley-Johnson también es el problema, está en la excreción y es mucho más frecuente en el niño prematuro, ¿sí? Otra situación, otro dato para tener en cuenta es cuando nos encontramos con un niño prematuro o con un niño desnutrido fetal, ¿sí?, que ha estado frente a una restricción de crecimiento intrauterino bastante importante, ya que estos van a tener aún más inmaduro su sistema hepático, ¿sí?, su circuito o su circulación enterohepática, y van a tener mayor riesgo, van a ser mucho más propensos a hacer hiperbilirrubinemias, ¿sí? Otro dato para tener en cuenta es que la barrera hematoencefálica de los recién nacidos es bastante, no es tan selectiva aún, ¿sí? Por eso sucede que los niños que comienzan a tener una concentración de bilirrubina indirecta elevada en los primeros 4 o 5 días, tienen aún más bilirrubínica o Kreisnicker, ¿sí?, ya que esta bilirrubina, al ser liposoluble, va a pasar con mayor facilidad la barrera hematoencefálica, que no es selectiva aún, ¿sí?, se va a depositar los trastornos del sistema, de la conciencia, ¿sí? Bien. Tenemos que tener en cuenta, como les había dicho antes de irme por las ramas, que voy a tener una situación, ¿sí?, la cual es la hiperbilirrubinemia fisiológica o neonatal, ¿sí? Esta bilirrubinemia fisiológica se va a dar entre las primeras 3 o también de 2 a 3 primeros días, o como dice acá, de entre las 48 a las 72 horas de nacido, ¿sí? Es un niño que tiene una buena apariencia, tiene una buena succión, una buena prendida al pecho, ¿sí?, tiene buenos movimientos, un buen tono muscular. En estos casos se espera que su pico máximo, ¿sí?, de bilirrubina llegue recién entre el tercer y cuarto día, ¿bien? Y después de ahí va a comenzar a ir disminuyendo, ¿sí?, hasta tener una remisión completa aproximadamente en el 7º día. Eso sería la situación fisiológica de un niño recién nacido a término. Ahora, si hubiese sido un prematuro, esta bilirrubina, siempre hablando en este caso, en esta parte de lo fisiológico, va a estar presente hasta aproximadamente los 14 días, ¿sí? Además, el incremento no debe ser mayor de los 5 miligramos por decilitro por día, ¿sí? Si yo lo expresase en lo que sería la escala de Camber, o sea, el monigote o el dibujito que les pasé al principio, bien,
A lo mucho, su ictericia tendría que estar hasta la altura de los hombros, ¿sí? O llegar hasta más o menos las tetillas del niño, ¿sí? Más allá, no. ¿Bien? En esta situación, las medidas de prevención primarias, ¿sí? Para esta hiperbilirrubinemia fisiológica o ictericia neonatal va a ser promover la lactancia materna, ¿sí? Que aumente la frecuencia de las mamadas, para que así se estimule aún más la circulación enterohepática y haya una mayor eliminación a través de la materia fecal y también por orina, ¿sí? Por otro lado, ¿qué hacemos? Vamos a recomendar, ¿sí? Que dé de 15 o 10 minutos con la luz del sol, un sol suave, no el sol de las 4 de la tarde de La Rioja, sino un sol de las 10, 11 de la mañana, ¿sí? Que apenas tome, sean minutos, por eso le digo como 10 minutos, 15 minutos de sol, ya que la vitamina D que va a absorber el niño a través de la piel se va a metabolizar y también va a estimular la liberación de la bilirrubina que me está generando esta ictericia fisiológica, ¿sí? Perdón. Bueno. Bien, entonces, ¿qué factores de riesgo, sí? ¿Con qué factores de riesgo me voy a encontrar yo para asociar este aumento de... Perdón un ratito. Ahí está. Entonces, ¿cuáles serían considerados factores de riesgo, ¿sí? Que asociados a la ictericia neonatal van a aumentar aún más la producción, diríamos, fisiológica de la bilirrubina y me puede generar desequilibrios, ¿sí? Que van a impactar de diferente manera en el niño. Algo que me había olvidado de decir acá en la bilirrubina indirecta, perdón, en la bilirrubina, en la ictericia fisiológica, ay, se me fue la idea. Bueno, ya me acuerdo y vuelvo a la ictericia fisiológica. Se me fue la idea. Ya me acordé. Vieron que para que sea considerada fisiológica va a tener su pico entre el tercer y cuarto día, ¿sí? Y tiene que remitir en un recién nacido a término a los 7 días y en un prematuro a los 14 días, ¿sí? Cuando yo me encuentre, ¿sí? Con una situación, a ver si puedo salir de la presentación, a ver si les puedo dibujar un cuadro. Denme un minuto. Mantener. ¿Siguen viendo la presentación o se salió totalmente? No, sí seguimos viendo. Listo. Trato de hacerle un poquito más de zoom. Quiero dibujarles o escribirles, mejor dicho, algo. Me gusta hacer cuadros, hacer dibujos y vamos a ver si me puedo dar mañaca, ¿sí? Bien. ¿En qué situación patológica yo tengo que sospechar, ¿sí? Cuando tengo una ictericia de más de 14 días? Hemólisis. Fisiológica. No, está bien, por eso te digo, situación patológica, está bien. No, un niño con hemólisis con 14 días, no sé cómo, con qué hematocrito te encontrarías, la verdad que ese niño ya hace rato que está bastante... ¿Poliglobulia? No, porque se presenta tempranamente la poliglobulia. Quería llegar a lo que era el hipotiroidismo congénito. Mire, a ver, vamos a escribir entonces. Yo me encuentro con una situación de un niño con ictericia.
ictericia, ¿sí? Esta ictericia se presenta entre los 2 a 3 días, ¿sí?, posteriores del nacimiento. Vamos a pensar, ¿sí?, que es una fisiológica, ¿bien? Siempre y cuando no supere los 5 miligramos por decilitro al día, ¿sí?, y tenga una remisión aproximada, si es un recién nacido al término de los 7 días, y si es un recién nacido, o sea, prematuro, hasta los 14 días, ¿bien? Ahora, en otra situación, ¿sí?, el niño tenga una ictericia, ¿sí?, prolongada, o sea, primero y principal en un hipotiroidismo, ¿sí?, congénito. Hipotiroidismo, sí, está bien escrito. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que sea prolongada? Que voy a tener más de 14 días, ¿sí? Otras situaciones que también me pueden dar una, y no sé por qué escribo tan mal ictericia. Ictericia, ¿sí? Otras situaciones menos frecuentes que me pueden también dar ictericia prolongada, pero tienen aproximadamente un mes, ¿sí?, como de que siempre está histérico el niño, van a ser las hepatitis, ¿sí?, va a ser la colestasia, ¿sí? Es bastante raro que los niños lleguen a tener una alteración, o sea, una atresia en la formación de los conductos biliares, pero ese es raro, pero hay que sospecharlas, ¿sí? Algunas infecciones neonatales, bien, como por ejemplo, vamos a tener la toxoplasmosis, ¿sí?, el Chagas, la rubiola, ¿m? El citomegalovirus también va a generar una ictericia prolongada, ¿sí?, y la galactosemia, ¿sí? También me puede dar una ictericia prolongada de aproximadamente un mes de evolución, ¿sí? Tengo que sospechar, ¿sí? Si yo tuviese una ictericia ¿sí?, el niño me hace una degradación, no es una degradación, sería, para que sea más fácil, un aumento de bilirrubina, ¿sí?, diaria de más de 0,5 miligramos por decilitro, ¿sí? Acá sí tengo que sospechar en una hemólisis, ¿sí? Es una hemólisis. No te escucho, Erika. No sé si a mí se habrá cortado. No, se cortó, parece. Yo tampoco le escucho. Sí, no, parece que se trabó o no sé. Sí, se cortó.
¿Cómo? Ahí volvió. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Se me Sí. salió. Ahí vuelvo a presentar la pantalla. Bien. Les estaba diciendo que en el caso que la ictericia se presentase en un niño menor de 24 horas de nacido, ¿sí? Ahí mi conducta va a ser internar, ¿sí? Inmediatamente y comenzar a sospechar, ¿sí? En una eritroblastosis, o sea, una incompatibilidad RH, ¿no? Bien. Hemorragias internas, ¿sí? En este caso voy a tener que investigar si se le colocó o no la dosis, ¿sí? de la vitamina K, ¿sí? O ver qué situación, en cómo está su hígado, ¿bien? Y también sospechar de alguna sepsis, ¿sí? O infecciones congénitas, ¿sí? Sífilis, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, ¿bien? Ahí está, ¿sí? Entonces, en esto tendríamos que sospechar, ¿sí? O tener en cuenta al momento de que encontremos una ictericia, ¿sí? ¿Qué edad tiene el niño? ¿Tiene 2 o 3 días? Bien, va a ser fisiológica, ¿sí? Entonces, tiene que tener un buen estado general, ¿sí? Vamos a ver que la bilirrubina no lleva más allá del tórax, del tronco del bebé, ¿sí? Ahora, si es una ictericia que es prolongada, a ver, ¿lleva más de 14 días o tiene aproximadamente un mes de evolución? ¿Sí? Y pensar en cada una de esas situaciones particulares. ¿Sí? Ahora, la ictericia que presenta el niño al momento que yo empiezo a controlarlo con el laboratorio, ¿sí? O sea, comienzo a ver cómo aumenta la bilirrubina y es más de 0,5, me indica hemólisis, ¿sí? La hemólisis puede ser producto también de una eritroblastosis, ¿sí? O sea, de una incompatibilidad RH. ¿Sí? Y las situaciones más graves son cuando la ictericia comienza a presentarse en las primeras 24 horas del recién nacido, ¿sí? Y pensar en una eritroblastosis, en hemorragias internas, en sepsis o infecciones severas congénitas, toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola o sífilis. ¿Bien? Ahora, si la ictericia, a ver, me acordé de otra situación, ¿sí? Por ahí esto no se lo preguntan, pero para que al momento de que observen un niño amarillito y la mamá le pregunte, ¿esta ictericia, este color es patológico, es grave, no es grave? ¿Qué hago, qué no hago? Porque más cuando son primerizas, o sea, la verdad que todo nos espanta, ¿sí? Bien, ahora, si esta ictericia aparece, ¿sí? Al recién, por primera vez, ¿no? Por primera vez de vida, ¿sí? Tengo que sospechar, ¿sí? En primero, una ITU, ¿sí? En una septicemia, ¿sí? En infecciones, ¿sí? Otra vez, como sífilis, ¿sí? Que han sido infecciones secundarias, por eso no se han manifestado tempranamente. Toxo, ¿sí? Citomegalovirus, ¿sí? ¿Bien? O también lo que es muy, pero muy poco frecuente, que es conocido como la ictericia
¿sí? Por lactancia materna, ¿sí? No me gusta por ahí nombrarlo porque da a entender que aquellos niños que lactan pueden tener ictericia provocado esta lactancia materna, ¿sí? ¿Qué sucede? Estos niños, que son muy pocos, suelen hacer una reacción, se diría como una reacción cruzada a la leche materna, ¿sí? Lo cual va a disminuir la eliminación, ¿sí? O sea, hace todo lo contrario de lo que haría un niño, ¿sí?, que lacta adecuadamente, ¿sí? Ellos tienen un problema al momento de la lactancia, ya sea porque no hay una buena succión, ya sea porque generan mismos anticuerpos, ¿sí?, lo cual va a impedir la eliminación de la bilirrubina y terminan haciendo ictericias de aparición tardía, ¿sí? Lo que veníamos diciendo era que la lactancia mejoraba, estimulaba la eliminación, ¿sí? Por eso no me gusta nombrarlo tanto, porque da malos entendidos, ¿bien? Como que se lo pueden acordar, como no se lo pueden acordar, pero existen esas pequeñas situaciones particulares, ¿bien? Ahora, habíamos dicho que teníamos algunos factores de riesgo, ¿sí?, que asociados al momento de aparición de la ictericia, ¿sí?, van a generar, ¿sí?, pueden llegar a provocar como complicación la encefalopatía hiperbilirrubínica, ¿sí?, o sea, el Kearney-Nickerus. Puede ser la prematurez, en lo cual va a haber mayor inmadurez del hígado, ¿sí? Entonces va a estar mucho más propenso a la destrucción de glóbulos rojos inmaduros, ¿sí? La acidosis, las hipoglucemias, las hipoalbuminemias menor de 3,4 miligramos por decilitro, ¿sí?, la hipovolemia, la sepsis, las asfixias, los cefalohematomas y las deshidrataciones, ¿sí? Estos factores que están nombrados acá también van a ser factores de riesgo para que yo interne al niño, ¿sí? Porque, como les había dicho, va a tener mayor predisposición a hacer una encefalopatía hiperbilirrubinémica, ¿sí? Además, la barrera hematoencefálica va a ser inmadura, va a estar inmadura aproximadamente hasta la semana 42, ¿sí? O sea, si el niño me nació con 38 semanas, tiene prácticamente 4 semanas de riesgo, ¿sí? Si nació con 41, va a tener una semana de riesgo, ¿bien? Entonces, esta barrera va a ser mucho más permeable, no es selectiva, ¿sí? Y va a dejar que la bilirrubina indirecta, que era liposoluble, atraviese más fácilmente y llegue a los núcleos de la base, ¿bien? En las situaciones patológicas, ¿sí?, la hiperbilirrubinemia responde a dos causas posibles, ¿sí? Por un lado, habíamos dicho que teníamos a predominio de bilirrubina indirecta, que era la más frecuente, en lo cual el niño iba a tener una coloración de tipo amarillenta, ¿sí? Y luego teníamos la bilirrubina a predominio directo, que son muy poco frecuentes, generalmente están asociadas una coloración más verdosa, ¿sí? Bien, vamos a lo más frecuente, a predominio indirecto, ¿sí? A predominio indirecto se vuelve a dividir en aquellos que aumentan la eliminación, ¿sí?, porque se produjo un aumento de la adhesión de los glóbulos rojos, o sea, mayor hemólisis. Por ejemplo, en la policitemia, en las equimosis o hematomas, las hemólisis o la incompatibilidad RH o incompatibilidad ABO y la prematurez, ¿sí? Y también teníamos aquellas situaciones que disminuían la eliminación, ya sea por una falta de captación, de conjugación o de transporte, ¿sí? Bien, vamos a la primera que me aumenta la hemólisis, ¿sí? La policitemia. La policitemia puede suceder cuando hay demasiados glóbulos rojos en la sangre del bebé, ¿sí? Esto por una parte va a generar un aumento de
viscosidad, o sea, va a ser una sangre mucho más espesa, va a generar además mayor número, mayor destrucción de glóbulos rojos, ¿sí? Al momento que sean captados, que sean degradados, va a ser una ictericia mucho más marcada y por ahí prolongada, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la policitemia, ¿sí? Para ser considerado, para que un niño, un recién nacido, sea considerado por ahí patológico o con mayor riesgo de la policitemia, ¿sí? Debe tener un hematocrito aproximadamente del 65% a la clínica, ¿sí? Lo normal, lo fisiológico, lo que sucede normalmente es que el recién nacido sí tiene un hematocrito alto, o un hematocrito de 55%, pero el cual va a ir disminuyendo hasta alcanzar valores normales de una persona prácticamente o sea, un niño para su edad, ¿sí? Al nacimiento tiene el 55%, al mes tiene el 40% y a los 2 meses llega a los 35%, ¿sí? Y ahí es donde se va a mantener y va a ir teniendo sus valores adecuados, ¿sí? Voy a sospechar de una policitemia cuando el hematocrito sea igual o mayor a 65%, ¿sí? Y se me asocie a clínica, hipoglucemias, ¿sí? Mayor trastornos a nivel respiratorios, van a ser niños que pueden llegar a hacer convulsiones, van a ser niños que están somnolientos, letárgicos, no responden a las estimulaciones ni a los movimientos, van a tener una succión débil, no se quieren alimentar, ¿sí? Además, tienen como factores de riesgo o causas que pueden provocarme una policitemia, ¿sí? La cual la más frecuente que se ha visto, que se ha descrito, que tiene una gran asociación, es la demora en el pinzamiento del cordón umbilical, ¿sí? O sea, son aquellos niños que en vez de cortar, de hacer el clampeo del cordón umbilical a los 2 minutos, lo han hecho más de 2 minutos, a los 3 o a los 4 por diferentes situaciones, ¿sí? Esto aumenta que mayor glóbulos rojos atraviesen placenta, lleguen a la circulación sanguínea del feto, del niño, perdón, ya no es un feto, ya es un niño, y me pueda generar una policitemia, ¿sí? Otras causas pueden ser una diabetes, ¿sí? En la madre del bebé, o sea, una diabetes gestacional, enfermedades hereditarias y problemas genéticos, la insuficiencia del oxígeno que llega a los tejidos corporales, o sea que haya habido un problema, una hipoxia, ¿sí? En este recién nacido, o también el síndrome transfundido transfusor que se ha observado en los gemelos, ¿bien? En lo cual un gemelo va a tener mayor pasaje de sangre al otro, ambos van a tener insuficiencia cardíaca, pero uno me va a hacer la policitemia y el otro no, ¿sí? Los glóbulos rojos, ¿sí? Adicionales que han sido pasados a través de la sangre materna, o sea, de la sangre materna, van a llegar pueden llegar a bloquear el flujo sanguíneo a nivel de los capilares de este recién nacido, ¿sí? Esto puede llegar también a provocar que la hipoxia que el niño ya había tenido durante el trabajo de parto se agrave aún más por y hay haya menor concentración de oxígeno, pudiendo generar algún tipo de necrosis, ¿sí? Afectando diferentes órganos. Puede afectar riñones, puede afectar pulmones y hasta el cerebro. ¿Qué van a tener los niños como resultado de estas obstrucciones a nivel de los pequeños capilares? Mayor hipoglucemia principalmente y las trombosis de la vena renal, ¿sí? ¿Cómo se presentaba clínicamente? Como os dije al principio, un niño abolido, somnoliento, letárgico, que no responde a las estimulaciones, está prácticamente siempre quiere dormir, está hipotónico, puede llegar a hacer convulsiones, ¿sí? Si es que estuviese poco tiempo despierto, vamos a ver que tiene una succión débil, no se quiere alimentar,
¿sí? En este caso, en la sospecha y en el diagnóstico, mejor dicho, de la policitemia, sí o sí debo internar al niño y comenzar a hacer una exsanguíneo-transfusión, ¿sí? La exsanguíneo-transfusión es como limpiar la sangre del bebé, por así decirlo, sacar todo de estos glóbulos rojos eliminados, degradados, ¿sí? Sería mejor la palabra. O sea, sacar toda la bilirrubina que le está dando vuelta, que está aumentada debido a la degradación tan brusca de los glóbulos rojos maternos, ¿sí? Vamos a tener que ir expandiendo lentamente, ¿sí? Tratando de ir sacando de 1 a 2 centímetros por kilo de glóbulo rojo del recién nacido e ir expandiendo con solución fisiológica, ¿sí? Se va a ir controlando que esta bilirrubina no aumente más de 0,5 por decilitro, ¿sí? Porque esto sería aún más, o sea, aumentaría más la gravedad del recién nacido, ¿bien? Otra causa que habíamos nombrado que también aumentaba la eliminación, ¿sí? Y producto de la degradación de los glóbulos rojos y de la hemólisis eran los hematomas y la equimosis, ¿sí? Más frecuentemente el cefalohematoma, ¿sí? El cefalohematoma va a presentar una forma tardía de hiperbilirrubinemia, ¿sí? Este recién va a comenzar a aparecer al tercer día, ¿sí? Teniendo un pico a los 4 días y llegando a la normalidad entre el quinto y el sexto día, ¿sí? O sea, si bien es una aparición tardía, aumenta y desaparece rápidamente, ¿sí? Y no tiene ningún tipo de complicación en el recién nacido. Puede ser considerada como una ictericia neonatal, nada más que aparece, o sea, un día después de lo esperado, ¿sí? Pero no generaría ningún tipo de complicación en el niño. El tumor serosanguinolento, ¿sí? Que es otro también provocado durante el trabajo de parto en el recién nacido, es muy raro que llegue a ser hiperbilirrubinemia. ¿Bien? Lo que sí me va a generar gran cantidad de hemólisis, ¿sí? Es la incompatibilidad, más aún la incompatibilidad RH, ¿sí? Donde la mamá era RH positivo y el niño por nacer es la mamá era RH negativo y el niño iba a ser RH positivo, ¿sí? Habíamos visto que en el primer embarazo la mamá va a crear anticuerpos antidímero D, ¿sí? Frente a esta sensibilidad, frente al pasaje de los glóbulos rojos del niño, ¿sí? En el primer embarazo. Y en el segundo embarazo, cuando el niño vuelve a presentarse con un RH positivo, se activan los anticuerpos maternos, ¿sí? Y van a ir a atacar a este niño, a este segundo embarazo RH positivo, ¿sí? ¿Qué generaba? Generaba mayor hemólisis, mayor destrucción de los glóbulos rojos, ¿sí? Y por un lado iba a dar una anemia hemolítica en el niño por nacer. Me iba a ir afectando todo lo que era la producción de glóbulos rojos, primero de manera, los de la médula ósea, ¿sí? Haciendo una insuficiencia de médula ósea y luego iba a afectar lo que era los extramedulares, vaso e hígado, ¿sí? Esto a su vez, cuando se agravaba la anemia, o sea, la destrucción de los glóbulos rojos, al afectar el hígado, me iba a provocar una pérdida de albúmina, ¿sí? Lo cual el niño hacía hipoalbuminemias y comenzaba a producirse los edemas, ¿sí? Lo cual lo llevaba al niño al hidros. Entonces, más
las complicaciones son las clínicas con las cuales presentaría un niño con incompatibilidad RH, ¿sí? Va a tener ictericia, la anemia hemolítica grave, el hidrofetal, ¿sí? Producto de la hipoalbuminemia. Esto se va a presentar, ¿sí? Se va a hacer presente en las primeras 24 horas de vida, ¿sí? El niño que comienza con una ictericia progresiva y a la vez comienzo a ver que está teniendo alteraciones, ¿sí? En la coagulación, veo que le comienzan a aparecer como petequias, como equimosis a niveles abdominales y además presenta un hidrofetal, es una incompatibilidad RH, ¿sí? El diagnóstico lo podríamos haber hecho prenatalmente, ¿sí? Teniendo una prueba de COMS indirecta, o sea, detectando los anticuerpos circulantes en la sangre materna, ¿sí? Si es positivo, se indicará a esta madre, ¿sí? La sensibilización, o sea, le vamos a sensibilizar dándole anticuerpos antiantígeno D, ¿sí? Y luego vamos a seguir un seguimiento ecográfico con un ecodoppler, ¿sí? Para ver cómo está el flujo a nivel de la arteria cerebral media, ¿sí? Y poder observar la presencia o la formación de un hidrofetal, ¿sí? Otros signos de alarma que pueden también ser observados con la ecografía va a ser la anemia fetal, ¿sí? La presencia conjunta de polidramios, ¿sí? Y bueno, la aceleración a nivel de la arteria cerebral media. Postnatalmente, el diagnóstico lo podemos hacer con un hematocrito, ¿sí? Que va a estar muy aumentado, una bilirrubinemia, ¿sí? Tomada en sangre del cordón del recién nacido. Vamos a tener como dato seguramente el grupo y factor de la mamá y el grupo y factor del niño. Además de los antecedentes, seguramente de que ya es el segundo hijo, ¿sí? RH positivo. Entonces, esto es bastante útil para poder preguntar si fue o no sensibilizada, o sea, se le colocó o no el parto gamma, ¿sí? O es por esto que este niño me está haciendo esta hemólisis, ¿bien? Y acá sí, postnatalmente, puedo realizar una prueba de COMS directa, donde los anticuerpos van a ser, o sea, vamos a detectar anticuerpos sobre la superficie de los eritrocitos en la sangre del recién nacido, ¿sí? O sea, la indirecta la hacemos en la mamá y la directa la hacemos en el niño. Como medidas de prevención para esta incompatibilidad RH, vamos a tener en cuenta la colocación del parto gamma, que puede ser dada a la mamá, ¿sí? 72 horas antes del trabajo de parto en aquella situación que no haya sido sensibilizada en el primer embarazo, para impedir, ¿sí? Que se sensibilice, ¿bien? O también puede haber sido inyectada entre la semana 28, ¿sí? O en las primeras horas sensibilizó, ¿sí? Lo más probable es... Erika, se cortó. ¿Podés volver a decir? ¿Me escuchan ahí? Hola, ¿me escuchan? Bien. Es sencillo, no se los quería complicar. ¿Qué teníamos que tener como medida de prevención en el parto gamma? ¿Sí? Que la mamá podía ser sensibilizada, ¿sí? 72 horas, las primeras 72 horas del nacimiento del primer hijo, así cuando tenga un segundo hijo haya menor riesgo, menor posibilidad de que tenga una hemólisis por la incompatibilidad RH, ¿sí? O
ser sensibilizada entre la semana 28 en el segundo embarazo. ¿Bien? Este niño puede seguir dos caminos de conducta, ¿sí? O sea, de que se interna, se interna. Podemos hacer, dependiendo los valores de bilirrubina, o sea, cómo va aumentando la curva, ¿sí?, de la bilirrubina indirecta, podemos llegar a realizar una luminoterapia, o sea, lo internamos, ¿sí? Y hacemos una luminoterapia con la protección ocular y las medidas necesarias, ¿sí? Y tenemos que ir controlando que la curva de la bilirrubina no aumente más de 0,5 mililitros por decilitro, ¿sí? Si esto aumenta más de 0,5 por hora, este niño va a pasar directamente a hacer una exsanguínea transfusión. O sea, voy a extraer bilirrubina indirecta de 1 a 2 centímetros por glóbulos rojos según la edad y el peso del bebé, y voy a ir expandiendo con solución fisiológica, ¿sí? O sea, voy a ir lavando, voy a ir limpiándolo, por así decirlo, ¿sí? La incompatibilidad ABO es lo más frecuente, ¿sí?, y es menos grave que la eritroblastosis o la incompatibilidad RH. Estos suelen aparecer cuando un niño es de diferente grupo sanguíneo que el de la mamá, ¿bien? Por ejemplo, si la mamá es 0 y el recién nacido es A o B, me va a generar un tipo de degradación de estos glóbulos rojos que han pasado a través o sea, durante el trabajo de parto, cuando se ha cortado el cordón umbilical, ¿sí? Tiene mucho que ver, o sea, mejor sería decir, se relaciona mucho con la ictericia fisiológica, ¿sí? Ya que no va a tener valores muy elevados, ¿sí? La forma de aparición es entre las primeras 72 o 48 horas de vida. El pico sí llega a estar cerca del 5º al 7 día, es de evolución lenta, ¿sí? Y como mucho suele llegar a los 18 miligramos por decilitro, pero no me da grandes complicaciones en el recién nacido, ¿bien? Como clínica va a tener la ictericia, ¿sí? Y puede haber una pequeña, una leve anemia. El diagnóstico lo vamos a poder hacer con el grupo sanguíneo materno y con el grupo sanguíneo del bebé, ¿sí? Y el tratamiento va a ser la luminoterapia, las medidas de prevención, aumentar la frecuencia de la lactancia materna, ¿sí? Y también, y rara veces requieren la exsanguíneo transfusión. Las causas que disminuyen su eliminación, ¿sí?, teniendo en cuenta, o sea, a predominio indirecto, seguimos aún, ¿no? Les había dicho lo que sucedía con la alimentación que hacían asociadas a la lactancia materna, ¿sí? La ictericia que se asocia a la lactancia materna es menos del 2% de los recién nacidos, ¿sí? Estos niños van a hacer una destrucción, sería una eliminación rápida de la bilirrubina indirecta, ¿sí? Va a aumentar los niveles, las concentraciones en los primeros 7 días, ¿sí? Pero no se aumentaría de la misma manera el circuito o en la circulación enterohepática, ¿sí? Entonces, esta reacción que se va a ir generando va a aumentar más, aumenta la eliminación, ¿sí? O sea, la producción, pero no la puede eliminar, hace como una reacción cruzada, no saben por qué, pero es menos del 2%. En la situación que llegase a encontrar una ictericia que se asocia a esta lactancia materna, debo ponerme, debo pensar, ¿sí? ¿Cuál sería mi conducta?
¿Continúo la lactancia materna o la tendría que interrumpir? ¿Sí? Si yo continúo con la lactancia materna, ¿sí? El niño se va a ir adaptando, ¿sí? El intestino va a ir tomando mayor, o sea, maduración, mayor formación de anticuerpos, y esto va a la larga, si bien tarda como 3 semanas, ¿sí? Va a empezar a eliminar, ¿sí? De a poco la bilirrubina que está en exceso, ¿sí? O sea, como que se comenzaría a activar el circuito enterohepático, ¿bien? Ahora, si se interrumpe la lactancia materna, no se sabe por qué, ¿sí? La eliminación, los niveles de bilirrubina desaparecen, descienden muy rápidamente y llegan a niveles normales, pero cuando reanuda nuevamente la lactancia, ya no vuelve a aumentar. O sea, como que hace una reacción cruzada. En vez de aumentar la eliminación a nivel del circuito enterohepático, deja de destruir. O sea, es algo raro. Por eso les digo, no los quería confundir con esta asociación con la lactancia materna. La verdad que te deja mucho que ver y tendríamos que seguir buscando qué es lo que pasa, ¿sí? Las medidas o la conducta sería más bien la fototerapia, o sea, lo saco al niño 10 o 15 minutos al sol, que absorba la vitamina D para ver si así se estimula aún más la circulación enterohepática, ¿sí? Muy pocas veces, o mejor dicho, raramente se hace la encefalopatía por hiperbilirrubinemia, y mucho menos voy a realizar una exsanguínea transfusión, ¿sí? Otras situaciones más raras aún son el síndrome de Gilbert, ¿sí? En lo cual el problema está en la conjugación, porque la falla está a nivel de la glucoriniltransferasa, ¿sí? En el síndrome de Klinger-Nahan, el problema está en la captación. En el síndrome de Dubin-Johnson, el problema está en la excreción, ¿sí? Y también la prematurez va a disminuir su eliminación. Un aumento del circuito enterohepático puede ser causado por una obstrucción intestinal o también la fibrosis quística, ¿sí? Y otra causa sería el hipotiroidismo congénito, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pondríamos como cuadros rojos, ¿sí? Para tener en cuenta, para poder internar a un niño, ¿sí? Por un lado, que nos llegue un niño con una mala apariencia, con un mal estado general, que esté somnoliento, que esté letárgico, que no tenga una buena succión al pecho, ¿sí? Que yo lo vea que cada vez más tiene una ictericia que va tomando todo su cuerpo hasta llegar a las palmas de las manos, ¿sí? Que la ictericia o la hiperbilirrubinemia comience a aumentar en las primeras 24 horas, ¿sí? Esto inmediatamente voy a internar y voy a comenzar a investigar si es una eritroblastosis, si es una hemorragia o si es consecuencia de una sepsis o una infección severa, ¿sí? Que los niveles de la bilirrubina, ¿sí? Estén por arriba de los 4,5 miligramos por decilitro, o que yo me encuentre con una hemoglobina menor a los 11 gramos por decilitro, ¿sí? Y más otro signo de gravedad va a ser que la bilirrubina indirecta comience a aumentar su curva, ¿sí? Aproximadamente más de 0,5 miligramos por decilitro por hora, ¿sí? Esto es considerado como un criterio, además, para realizar inmediatamente una exsanguínea transfusión. ¿Bien? Entonces, signo de alarma, la historia familiar de alguna otra enfermedad tipo hemolítica, la presencia de vómitos incoercibles que van aumentando, ¿sí? Ya que esto me va a complicar todo el medio interno, ¿bien?
que el niño esté letárgico, somnoliento, apático, que tenga una pobre alimentación o una succión débil, ¿sí? Una mala prendida del pecho, que presente fiebre, ¿sí? Y una orina oscura, ¿bien? Si yo me encuentro con un niño, ¿sí? Para que lo anoten por ahí con un cuadrito, ¿sí? Que tiene ictericia más coluria, o sea que sería una orina oscura, y una materia fecal blanquecina, o sea, una acolia, debo sospechar, ¿sí? De una hepatitis, ¿bien? Más aún cuando la ictericia es prolongada, ¿sí? En el primer mes de vida, o sea, tiene más de 14 días, pero menos de un mes, ¿sí? Eso sería la triada para hepatitis. Escuché que le estaban preguntando en sexto. Triada para hepatitis A. Así que vayan anotándolo por las dudas. Bien, entonces, ¿cómo sería mi diagnóstico? ¿Sí? Primero, yo me encuentro con un niño que al examen físico tiene una ictericia, ¿sí? Esta ictericia puede estar solamente en la cabeza, llegar hasta el tórax, llegar hasta el abdomen, a las extremidades o hasta las palmas, ¿sí? Entonces, dependiendo a la gravedad y al avance de esta ictericia, voy a solicitar, ¿sí? La medición de la bilirrubina, ¿bien? Si la bilirrubina indirecta, porque es la causa más frecuente, ¿sí? Me da por arriba de los 12 miligramos por decilitros y es un recién nacido menor de 24 horas, tendríamos que sospechar primero y principal en una eritroblastosis, ¿sí? ¿Cómo hacíamos el diagnóstico para esto? Con una prueba de COMS. Si la prueba de COMS me daba positiva, me iba a identificar los anticuerpos anti-RH, ¿sí? ¿Bien? Por otro lado, ¿sí? Si la prueba de COMS me da negativa, ¿sí? Voy a tener que sospechar en una sepsis o en una hemorragia interna, ¿sí? Sí, la bilirrubina indirecta, ¿sí? Me da menos de 12, o sea, de 12 miligramos en 100 mililitros y es un niño que tiene más de 24 horas de nacido, ¿sí? Las causas pueden ser una ictericia fisiológica, ¿sí? Puede ser producto de alguna infección secundaria, ¿sí? Puede ser una ITU, ¿bien? Entonces vamos a ubicarnos según la edad, pero tiene más de 24 horas, ¿sí? Puede ser también la reabsorción de un cefalohematoma, ¿sí? La aparición o la destrucción de los glóbulos rojos de la mamá, pero producto a la incompatibilidad ABO, no a la RH, ¿sí? Bien. En la situación que la bilirrubina indirecta me dé entre valores normales, ¿sí? Pero yo sigo observando que el niño cada vez está un color amarillo tirando a verdoso, voy a pensar que el problema está a nivel de la bilirrubina directa, ¿sí? Si esta bilirrubina directa me da mayor de 2 miligramos por ciento, tengo que pensar en una hepatitis, ¿sí? Entonces, va a tener ictericia, va a tener coluria y va a tener acolia, ¿sí? Hepatitis. Puede ser por alguna infección intrauterina, ¿sí? O sea, citomegalovirus, toxoplasmosis, sífilis, rubiola, ¿sí? Lo raro, producto de una obstrucción biliar, ¿sí? Cuando me falta o hay una atresia en los conductos biliares, ¿sí? Alguna sepsis, la galactosemia, ¿sí? Me puede dar un aumento de la bilirrubina directa, como también aumentar la bilirrubina indirecta, ¿sí? De manera prolongada. Un déficit de la alfa-1 antitripsina, la fibrosis quística, ¿sí? La cual hasta la falla va a estar
tanto a nivel de la eliminación en la circulación enterohepática, ¿sí? Por la afectación gastrointestinal, como también a nivel biliar, ¿sí? Las tirosinosis, ¿sí? Las colestasias y las sífilis, ¿bien? Ahora, si la bilirrubina directa me diera menor de 2 miligramos por decilitro, ¿sí? Voy a solicitar un hematocrito. El hematocrito me da alto, o sea, mayor de 65% en el recién nacido, sospechar de una policitemia, ¿sí? Ahora, si el hematocrito me diera normal, o sea, menos de 60-55%, ¿sí? Voy a comenzar a solicitar un frotis para ver la morfología eritrocitaria y también un recuento de los eritrocitos, ¿sí? Y dependiendo de eso, ya voy a sospechar de alguna anemia, de alguna alteración enzimática, de algunas afectaciones en la formación, ¿sí? O la insuficiencia medular. ¿Bien? Esto es más o menos como para ir abriendo, me gusta ese cuadrito, como para ir metiendo los diagnósticos diferenciales y qué iría solicitando o qué iría sospechando según lo que me llegue del laboratorio, ¿sí? No sé si está ese cuadrito también en el apunte, si no, se los paso a la diaria. ¿Me escuchan? Escuché un pip. ¿Hola? Sí, no, era acá. Ah, bien, pensé que que algo había pasado. Los que pudieron tener la posibilidad de pasar por el área de neo, ¿sí? Con las doctoras, han visto que está pegado este biliograma, ¿sí? Este gráfico tiene en cuenta los valores de bilirrubina total, ¿sí? Y permite, de cierta manera, saber qué conducta va a hacer el médico, ya sea si está en lo que sería la zona de alto riesgo, si está en la zona de medio riesgo, ¿sí? O está en la zona de bajo riesgo. Entonces, esto me permite decir si hago una luminoterapia o si hago una exsanguineotransfusión, o en caso que esté en el de bajo riesgo, las medidas de prevención, el aumento de lactancia materna, sacarlo un poquito al sol, ¿sí? Como una manera, un cuadrito práctico, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, para que no se aprendan todo este biliograma, podemos tener en cuenta este cuadrito lila que está acá abajo, ¿sí? Si yo tuviera un niño que me hace un aumento de la bilirrubina, ¿sí? En las primeras 24 horas de 15 miligramos, lo interno y hago una exsanguineotransfusión, ¿sí? Si tiene más de 24 horas y la bilirrubina está en más de 20 miligramos, hago una exsanguineotransfusión, ¿sí? Esos serían los dos únicos, por así decirlo, criterios para ya hacer la exsanguineotransfusión. El otro criterio que tendríamos que agregarle acá sería que la curva de bilirrubina indirecta comience a aumentar más de 0,5 miligramos por decilitro por hora, ¿bien? Independientemente de la edad del niño, ¿sí? La luminoterapia, la conducta, los valores de bilirrubina van a depender, ¿sí? Del peso del recién nacido. Si el peso del recién nacido es menor de 2 kilos, ¿sí? Voy a tener en cuenta, ¿sí? Si tiene 8 miligramos por decilitro y tiene 24 horas de vida, hago la luminoterapia, ¿sí? Si tiene 12 miligramos en 48 horas, hago la luminoterapia. Y si tiene 15 miligramos en más de 48 horas, hago la luminoterapia. Eso sería en el caso de un niño menor de 2 kilos y medio. Ahora, si es un recién nacido con más de 2 kilos y medio, los valores van a aumentar un poquito, ¿sí?
va a ser hasta 12 miligramos por decilitro en las primeras 24 horas, de 15 miligramos por decilitro en las 48 horas y de 18 miligramos por decilitro en más de 48 horas. ¿Sí? Es más fácil aprenderse el cuadrito, pero también tenemos que saber que existe el biliograma, ¿sí? Ay, me está ardiendo el ojo. ¿Me aguantan 2 minutos? Me voy a lavar la cara. Me puse la mano, parece, con algo. Bien. Ay, entonces, si estaba en la zona de medio riesgo, ¿sí? De riesgo intermedio, podíamos realizar una luminoterapia, ¿sí? Y si estaba en alto riesgo, era la exsanguiniotransfusión. Bien. La luminoterapia es muy parecido, ¿sí? O sea, su efecto es muy parecido a lo que se estimularía o se produciría si yo lo saco al niño 10 o 15 minutos a un sol suave, ¿sí? Por eso le decía un sol de mañana. Lo que se realiza acá es emitir una infusión de fotones de energía que van a ser absorbidos a nivel de la piel, van a llegar a la circulación enterohepática y van a generar que se absorba más rápidamente la bilirrubina indirecta y así poder eliminarla rápidamente. Es lo mismo que hace la vitamina D, ¿sí? Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso voy a tener que internar al niño y a la mamá, ¿sí? Y puedo propiciar o se puede generar algún tipo de infección en el hospital en este recién nacido. ¿Bien? Entonces, son pocas las situaciones en las cuales se llegaría a hacer una luminoterapia. Se va a tratar siempre de hacer medidas de prevención, ¿sí? Antes de internar al niño, hacer la internación conjunta. En la exsanguiniotransfusión, por así decirlo, lo que se hace es un lavado, ¿sí? Se, vayan para allá, vayan para adentro, perdón. Se hace una extracción de bilirrubina indirecta, ¿sí? De 1 a 2 centímetros de glóbulos rojos, teniendo en cuenta el peso y la edad del niño, y se va a ir expandiendo con solución fisiológica, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo sean los niveles, ¿sí?
Y esto nos llevaría a la ictericia patológica o no fisiológica, ¿sí? O también considerada icterus o encefalopatía aguda por bilirrubina. A diferencia de todo lo que veníamos viendo, ¿sí? Esta se va a presentar más tardíamente y necesita por ahí valores mucho más elevados, ¿sí? Y el tratamiento va a ser sí o sí una exsanguinotransfusión. Como factores de riesgo para que pueda llegar a producirse esta ictericia patológica va a ser una ictericia que se presenta en las primeras 24 horas de vida, ¿sí? Una ictericia presente por más de 7 días en un neonato o un recién nacido a término, o una ictericia prolongada, o sea, en más de 14 días en un prematuro. Un incremento de la bilirrubina por más de 5 miligramos por decilitro al día, ¿sí? Una bilirrubina directa mayor a 2 miligramos por decilitro o más del 20% de la bilirrubina sérica total, ¿sí? Y una bilirrubina total mayor a 15 miligramos por decilitro en un neonato a término, ¿sí? Esta situación patológica, ¿sí? Se la define teniendo en cuenta el momento de aparición, o sea, si es a las 24 horas, si es a los 7 días, si es a los 14 días, ¿sí? Teniendo en cuenta la duración de esta hiperbilirrubinemia y también teniendo en cuenta los valores y los patrones que no corresponderían, por así decirlo, a una ictericia fisiológica, ¿sí? Generalmente van a aparecer, ¿sí? Recuerden, cuando tengan más de 20 o 25 miligramos por decilitro, ¿sí? Esta bilirrubina indirecta va a atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica porque era liposoluble y la barrera hematoencefálica aún no está totalmente desarrollada y no es, o sea, y deja pasar prácticamente cualquier cosa. Y más si son liposolubles, ¿sí? A nivel de los ganglios de la base, ¿sí? Se va a depositar también en algunas zonas del tronco encefálico y me va a provocar una alteración en la conducción, ¿sí? Generando señales de neuroexcitabilidad a nivel de la médula espinal, ¿sí? Porque está afectando bulbo, afecta cerebelo, ¿sí? O sea, afecta tronco encefálico y los núcleos de la base. Y también afecta hipocampo, eso me estaba olvidando, ¿sí? Entonces, clínicamente puede presentarse como una encefalopatía aguda, ¿sí? En lo cual el niño tiene una fase temprana, una fase intermedia y una fase tardía, ¿sí? Pero ¿cómo se presenta? Primero con una hipotonía, va a estar letárgico, con un llanto agudo, una mala succión o una succión débil, ¿sí? Y luego una combinación de la intermedia con la fase tardía, en lo cual ¿sí? Con una posición en epistóstono todo arqueado, ¿sí? El llanto ya va a ser débil, ya va a tener, puede llegar a algunas convulsiones, ¿sí? No va a succionar, va a estar mucho más letárgico, somnoliento, ¿sí? Y puede provocarse la muerte de este recién nacido. En la situación que fuese una encefalopatía de tipo crónica, ¿sí? Me va a dejar atelectasis, sordera, limitación con la mirada vertical y una displasia en el desarrollo dental y un déficit intelectual débil. Entonces, ¿cuáles serían las secuelas? Va a ser los trastornos motores, los trastornos de la conducta, el déficit mental y también una sordera, ¿sí? Bien. ¿Qué suelen preguntar de este capítulo de hiperbilirrubinemia? ¿Sí? Más que nada, el tema
voy a guardar la diapositiva. Nada, la sospecha, ¿sí? De cuál sería mi conducta o cuáles serían las situaciones que me puede generar el aumento de bilirrubina, ¿sí? Habíamos dicho, este cuadrito, el lila que se los hice al último, creo que sería más esa la pregunta de ellos, ¿sí? Si fuera prolongada más de 14 días, tengo que sospechar en un hipotiroidismo congénito, ¿sí? Si se presenta en los 14 días, tiene que ser fisiológica, pero ojo, teniendo en cuenta que comience a disminuir y desaparecer al 7º día o a los 14 días si es prematuro, ¿sí? Sospechar de una hemólisis o una eritroblastosis fetal, ¿sí? O una incompatibilidad RH cuando se presenta en un niño de menos de 24 horas y la hemólisis sea bastante marcada, ¿sí? Y también sospechar de otro tipo de infecciones, de que tenemos que internar al niño, ¿sí? En qué situaciones recomendaríamos el aumento de la frecuencia de la lactancia materna, o sea, que tome un poco de sol para estimular la absorción de la vitamina D y así también mejorar la eliminación de la bilirrubina, ¿sí? ¿Cuál sería la situación en especial que voy a solicitar o que voy a indicar la internación, ya sea para una luminoterapia o una exsanguínea transfusión? ¿Sí? ¿Bien? ¿Sigue alguien? ¿Alguna duda? Erika, puede haber algún caso en el que haya disminución de ictericia al principio, luego se normalice y después vuelva a aumentar. Sí, ¿qué pensarías vos en esa situación? ¿Qué puede ser? No sé. Podría ser una infección, una hepatitis, una insuficiencia hepática, una septicemia. Las infecciones pueden presentarse Se te entrecorta, vuelve a No decirse. te escuché nada. A ver, Con lo de las infecciones. ahí me escuchan. Sí. Sí, quería enviar la diapo y parece que se me tildó el WhatsApp, no me dejaba entrar a mandarle las diapos. Bien. Les había dicho que las infecciones urinarias, ¿sí? Además de tener una fiebre sin foco, una poca o pobre ganancia de peso, suelen también pero de manera tardía, ¿sí? Entonces puedo sospechar en una infección urinaria. ¿Puede haber qué? Se volvió a cortar. Ay, Dios. Puede haber las una infecciones. La infección urinaria, ¿sí? En los niños pequeños, en los niños lactantes, son muy inespecíficas, ¿bien? Se pueden presentar ya sea con la pérdida de peso o la poca ganancia de peso en los últimos meses, con la fiebre sin foco y con el rechazo al alimento, ¿sí? A su vez, suelen un 30 o un 40% presentar una ictericia de manera tardía, o sea, presentaron su ictericia fisiológica es por ahí bastante frecuente. O también otra causa puede ser una infección congénita, pero de tipo secundaria, ¿sí? O de expresión tardía. Hola. Sí, Hola, se te corta un poquito. Por eso nos quedamos callados. Sí, ya me di cuenta. A ver. Déjenme que reinicio, capaz que él me está sacando. ¿Sí? No se me vayan. Denme 2 minutitos.
¿Se me escucha? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Sí. Lo que le decía era que la infección urinaria, ¿sí?, puede en un 30% también presentarse con ictericia, ¿sí? Y bien es más frecuente que los signos de infección urinaria en los niños lactantes sean inespecíficos. Ellos van a venir con una fiebre sin foco, ¿sí? O sea, una fiebre que aparece, desaparece, que no responde o sea, que la mamá siempre está pendiente de esa fiebre. Y ahí Y se ahí va volvió a haciendo... cortar. Ay, no me digan, ¿en serio? Hola. Sí, si no, cualquier cosa nos manda un audio al WhatsApp, porque si no va a estar diciendo a cada rato. ¿Pero en la clase se corta? A veces, pero ahora se corta más. Ay, Dios. A ver, no sé qué Hay, ya. hay delay en las clases, pero no se corta tanto como ahora que no entiende la palabra. Por ahí durante la clase hay delay y la adivina, o va leyendo y la adivina, pero ahora es que se corta y ya. Ahora directamente no se me entiende. Bueno, les mando el audio. ¿Qué otra pregunta si les mando el audio de las preguntas? Eso, ¿qué más? ¿Qué es lo que más hace hincapié acá la doctora en el examen, quiero decir, final, qué hace más hincapié de En relación a ictericia? la ictericia, el Sí, cuadrito lila que les hice cuando hablábamos de ictericia fisiológica. De las condiciones que puedan aumentar, o sea, De que las pueda situaciones aumentar. que vos tenés que sospechar, claro. ¿En qué sospecharías vos? En un niño de 3 días que comienza con una ictericia, en un niño de menos de 24 horas que comienza con una ictericia. Ah, bien, listo. eso está en el apunte, ¿no? No me acuerdo si está el cuadrito porque lo acabo de armar ahí con ustedes. Sí, nos pasa las ya, pues entonces, porfa. Sí, ya se las paso. Ahí Dale, abro el gracias. WhatsApp en la computadora y se las vuelvo a pasar. Dale. Bueno, gracias. Audio y el cuadrito. Sí, ahí va el audio y el cuadrito. Bien. Mañana nos tocaría comenzar con la primera parte de examen físico. ¿Sí? Va de crecimiento y desarrollo, perdón. Bien. Ah, bueno. Bien. Así que mañana a las 9. Listo, Erika. No se olviden. Nos vemos. Nos vemos. Chao, buenas Suerte. noches. Ya le estoy enviando las diapositivas. Buenas noches. Dale, gracias.